El rico CEO despidió a una empleada embarazada hace años, pero cuando un joven entró en su oficina, Víctor Calpel estaba sentado detrás de su escritorio de caoba. El horizonte de Nueva York se veía detrás de él, a través de ventanas de piso a techo. A sus 58 años, era la imagen del éxito, con el cabello plateado, perfectamente vestido y ejerciendo el poder que viene con ser CEO de Coldwell Industries, una compañía Fortune 500 que había construido desde cero. La vida de Víctor había sido una serie de movimientos calculados y decisiones implacables. Se enorgullecía de su capacidad para separar los negocios del placer y nunca dejar que las emociones nublaran su juicio. Este enfoque le había funcionado bien para llevarlo desde una educación de clase media hasta los escalones más altos de la élite de Nueva York. Pero debajo del exterior pulido y la sonrisa confiada, había un hombre atormentado por una decisión tomada hace 24 años. Una decisión que había enterrado profundamente, convenciéndose a sí mismo de que era lo mejor. Una decisión que involucraba a Amara Johnson. Amara había sido una pasante brillante y ambiciosa en Coldwell Industries, hija de inmigrantes jamaicanos. Había trabajado duro para pagar sus estudios universitarios y estaba decidida a dejar su huella en el mundo corporativo. Su inteligencia y empuje habían llamado la atención de Víctor, y lo que comenzó como tutoría pronto se convirtió en un asunto clandestino cuando Amara descubrió que estaba embarazada. El mundo cuidadosamente construido de Víctor amenazó con desmoronarse en un momento de pánico. Había tomado una decisión que definiría las siguientes 2 décadas de su vida. Despidió a Amara, le pagó una buena cantidad de dinero para que se callara y cortó todos los lazos en los años que siguieron. El imperio de Víctor creció. Se casó con Evelyn, una mujer de una familia prominente, y tuvieron 2 hijos. Para el mundo exterior, era un hombre de familia devoto y un filántropo, pero la culpa de sus acciones pasadas nunca lo dejó. Amara, devastada por la traición de Víctor, se fue de Nueva York con el dinero del acuerdo. Se mudó a California, donde crió a su hijo Marcus como madre soltera. Nunca le contó a Marcus sobre su padre. Canalizó su dolor para asegurarse de que su hijo tuviera todas las oportunidades posibles. Marcus se convirtió en un joven extraordinario, brillante, motivado y con un fuerte sentido de la justicia. Se destacó en la escuela y obtuvo una beca completa para Stanford, donde estudió Derecho. Ahora tiene 24 años. Se había graduado recientemente y estaba comenzando su carrera en una prestigiosa firma en Nueva York. Mientras Víctor estaba sentado en su oficina en esa fresca mañana de otoño, no tenía idea de que el pasado cuidadosamente enterrado estaba a punto de chocar con su presente. El hombre a punto de cruzar su puerta rompería la ilusión de control que había mantenido durante más de 2 décadas, obligándolo a enfrentar las consecuencias de sus acciones y potencialmente cambiando el curso de varias vidas para siempre. El intercomunicador en el escritorio de Víctor zumbó, sacándolo de su trance. La voz de su asistente llegó nítida y profesional. Señor Calpel, hay un señor Marcus Johnson aquí para verlo. No tiene una cita, pero insiste en que es urgente. Víctor frunció el ceño. El nombre no le sonó, y no tenía la costumbre de tomar reuniones no programadas. Pero algo, tal vez la curiosidad o tal vez el destino, lo hizo detenerse antes de despedir al visitante. Hazlo pasar, dijo Víctor, enderezándose la corbata y adoptando la postura dominante que había intimidado a los rivales comerciales a lo largo de los años. La puerta se abrió y entró un joven. La respiración de Víctor se quedó atrapada en su garganta. Era como mirar un fantasma, o más exactamente, una versión más joven de sí mismo. El hombre tenía la mandíbula de Víctor, su nariz, incluso la forma en que se comportaba, pero su piel era de un tono marrón cálido, sus ojos un poco más oscuros que los de Víctor, y había un fuego en ellos que Víctor reconoció demasiado bien. Señor Calpel, dijo el joven, su voz firme pero con un trasfondo de emoción apenas contenida. Mi nombre es Marcus Johnson. Creo que conocías a mi madre, Amara Johnson. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Víctor agarró el borde de su escritorio. Sus nudillos se volvieron blancos. Las paredes cuidadosamente construidas que había levantado alrededor de esa parte de su pasado se derrumbaron en un instante. Marcus, Víctor logró decir, su voz apenas por encima de un susurro. Por favor, siéntate. Marcus permaneció de pie, su mirada fija en Víctor. Me quedaré, gracias. No vine aquí por cortesías. Víctor asintió, tratando de recuperar la compostura. ¿Cómo está tu madre? Un destello de dolor cruzó el rostro de Marcus. Ella falleció hace 3 meses. Cáncer. La noticia golpeó a Víctor como un golpe físico. Amara se había ido. La vibrante y ambiciosa mujer que había conocido.
reducida a un recuerdo, y él no había estado allí. Lo siento mucho, dijo Víctor, y lo decía en serio. No sabía. No, tú no hubieras respondido. Marcus dijo con tono cortante. Te aseguraste de eso hace 24 años, cuando la despediste y le pagaste para que desapareciera. Víctor se estremeció ante la acusación, tan cierta como lo fue. Marcus, tienes que entender. ¿Entender qué? Interrumpió Marcus. Que dejaste embarazada a mi madre y luego la descartaste como si no fuera nada, pero has pasado los últimos 24 años jugando el papel de ciudadano honrado mientras ella luchaba por criarme sola. Víctor se puso de pie, moviéndose alrededor del escritorio. No era así, yo era joven, asustado. La empresa estaba despegando. Pensé que estaba haciendo lo mejor para todos. Marcus se rió amargamente. ¿Lo mejor para todos o lo mejor para ti, señor Calpel? El uso de su nombre formal sorprendió más de lo que Víctor hubiera esperado. Este era su hijo parado frente a él, carne y sangre, una encarnación viviente de sus acciones pasadas. ¿Por qué estás aquí, Marcus? Preguntó Víctor, temiendo la respuesta pero sabiendo que tenía que escucharla. Marcus metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre. Mi madre me dejó una carta explicando todo. ¿Quién eras? ¿Qué pasó? Me hizo prometer que no te buscaría hasta que ella se fuera. Dejó el sobre en el escritorio de Víctor. No estoy aquí por tu dinero o tu nombre. Lo he hecho bien sin ninguno de los dos durante 24 años. Estoy aquí porque necesitaba ver por mí mismo al hombre que podía hacer lo que tú hiciste. Víctor sintió el peso del juicio de Marcus y, por primera vez en años, se encontró sin palabras. El hombre de negocios calculador y sereno se había ido, reemplazado por un hombre obligado a enfrentar las consecuencias de su pasado. ¿Qué quieres de mí? Víctor finalmente preguntó, su voz tensa. Los ojos de Marcus estaban aburridos, como si todo esto no tuviera sentido para él. Quiero que sepas que ella tuvo éxito, a pesar de lo que hiciste. Me gradué como el mejor de mi clase en la Facultad de Derecho de Stanford. Empezaré en Sullivan y Cranwell el mes que viene. Hice todo esto sin tu dinero, sin tus conexiones. Lo hice por ella. El orgullo en la voz de Marcus era palpable, y Víctor sintió una extraña mezcla de vergüenza y admiración. Este era su hijo, realizado y fuerte, formado por una mujer a la que él había hecho daño. Cuando Marcus se dio la vuelta para irse, Víctor gritó, espera, por favor, ¿podemos hablar? Marcus se detuvo en la puerta, con la mano en la manija. La tensión en la habitación era palpable, años de palabras no dichas y emociones enterradas colgando entre ellos. He dicho lo que vine a decir, respondió Marcus, sin dar la vuelta. Lo que pase después depende de ti. Con esas palabras, salió, dejando a Víctor solo con la carta en su escritorio y el peso de su pasado presionándolo. El mundo cuidadosamente construido que Víctor había levantado se sacudió hasta su núcleo, y supo que nada volvería a ser lo mismo. Víctor miró la puerta cerrada mucho después de que Marcus se hubiera ido, su mente tambaleándose por el encuentro. El sobre que Marcus había dejado parecía latir con una energía propia, exigiendo su atención, con manos temblorosas. Víctor lo recogió y lo abrió. Adentro, estaba escrito con una letra familiar que lo transportó 24 años atrás en un instante, la letra de Amara. Comenzó a leer, querido Víctor. Si estás leyendo esto, significa que me he ido y nuestro hijo finalmente te ha conocido. Sí, nuestro hijo. He pensado en este momento durante 24 años, preguntándome qué te diría si alguna vez tuviera la oportunidad. Hay tanto que quiero expresar, enojo, dolor, decepción, pero sobre todo quiero que sepas sobre la increíble persona en la que se ha convertido nuestro hijo a pesar de tu ausencia. Marcus es todo lo que podría haber esperado de un niño. Es brillante, amable y motivado. Tiene tu determinación y mi compasión. Cada día vi pedazos de ti en él, y fue tanto una bendición como una maldición, un recordatorio de lo que podría haber sido y lo que se perdió. No voy a fingir que criarlo sola fue fácil. Hubo momentos en los que luché, cuando estuve tentada de pedirte ayuda, pero sabía que eso tendría un costo, el costo de mi autoestima y la identidad de Marcus. Así que perseveré, y lo logramos. No estoy escribiendo esto para hacerte sentir culpable, aunque sospecho que lo harás. Estoy escribiendo porque quiero que entiendas lo que te perdiste, los primeros pasos, las primeras palabras, las obras de teatro escolares, las ceremonias de graduación, las charlas nocturnas y las prisas de la madrugada, la alegría y la angustia de ver a nuestro hijo convertirse en un hombre. Víctor, te amé una vez, y parte de mí probablemente siempre lo hará, pero no puedo olvidar lo que hiciste, no por mí,
sino por Marcus. Él merecía algo mejor. Se merecía un padre. No sé qué pasará cuando Marcus te conozca. Lo he criado para que sea su propio hombre, para que tome sus propias decisiones, lo que sea que decida. Espero que lo respetes. Y si hay alguna parte del hombre que una vez conocí aún en ti, espero que tomes esta oportunidad de ser parte de su vida, no porque lo merezcas, sino porque él merece conocer a su padre. Adiós, Víctor. Espero que hayas encontrado la paz con tus decisiones. Yo sé que la he encontrado con las mías. Amara. Las manos de Víctor temblaron cuando terminó la carta. Lágrimas que no sabía que era capaz de derramar corrieron por su rostro. Todo el peso de lo que había perdido, lo que había tirado, se estrelló sobre él. Pensó en sus otros hijos, los que había criado, las fiestas de cumpleaños, los eventos escolares, las vacaciones familiares, todos los momentos que había compartido con ellos, momentos que había negado a Marcus y Amara, la fuerte y hermosa Amara, enfrentándolo todo sola. Víctor siempre se había enorgullecido de su perspicacia empresarial, en su capacidad para tomar decisiones difíciles por el bien mayor de su empresa, pero sentado allí, sosteniendo la carta de Amara, se dio cuenta de que la decisión más difícil que había tomado había sido su mayor error. La revelación fue devastadora, la narrativa cuidadosamente construida que había creado alrededor de su vida, el exitoso hombre de negocios, el hombre de familia, el filántropo, se derrumbó ante esta verdad innegable. Había abandonado a su hijo, le había robado a Marcus un padre y a él mismo, un hijo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte de Nueva York, proyectando largas sombras sobre su oficina, Víctor Calpel llegó a una profunda comprensión. El trabajo de su vida, su riqueza, su poder, nada de eso importaba. Frente a esta verdad enterrada durante tanto tiempo, tenía un hijo allá afuera, un joven brillante que había tenido éxito a pesar de su ausencia. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer al respecto? Víctor Calpel se quedó en su oficina hasta bien entrada la noche, con la carta de Amara apretada en su mano, el peso de su pasado colgando sobre sus hombros mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera de su ventana. Tomó una decisión que alteraría el curso de su vida y las vidas de quienes lo rodeaban. Intentaría enmendarlo, no porque mereciera el perdón, sino porque Marcus merecía conocer a su padre, aunque ese conocimiento lo decepcionara. 24 años demasiado tarde. A la mañana siguiente, Víctor convocó una reunión de emergencia con su junta directiva. La sala estaba tensa mientras él estaba frente a ellos, su confianza habitual reemplazada por una. Con determinación solemne, Víctor comenzó, su voz firme a pesar de la confusión interna. Tengo un anuncio que hacer. Recientemente descubrí que tengo otro hijo, nacido hace 24 años de un ex empleado. Tengo la intención de reconocerlo públicamente y, si está dispuesto, traerlo a la empresa. La sala estalló en caos. Los miembros de la junta empezaron a gritar, lanzando preguntas y preocupaciones. Su reacción era una mezcla de conmoción e indignación. Richard, el viejo amigo de Víctor y director financiero, logró hacerse oír por encima del ruido. Víctor, ¿has perdido la cabeza? Piensa en lo que esto podría hacerle a la empresa, a tu familia. El escándalo por sí solo podría hundir los precios de nuestras acciones. Víctor levantó una mano, silenciando la sala. He tomado mi decisión. He pasado 24 años huyendo de esto y no lo haré más, sean cuales sean las consecuencias. Cuando salió de la sala de juntas, Víctor podía escuchar las acaloradas discusiones continuar. Sabía que esto era solo el comienzo de las consecuencias, pero por primera vez en años, sintió un sentido de propósito que iba más allá de los márgenes de ganancia y los precios de las acciones. Su siguiente parada fue su casa, donde tuvo que enfrentar a Evelyn y a sus hijos. La conversación fue agonizante. Evelyn, siempre la imagen del aplomo, rompió a llorar. Su hija, Elizabeth, salió furiosa de la habitación. Solo su hijo, Víctor Jr., permaneció en silencio, mirando a su padre con una expresión inconfundible. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, preguntó Evelyn entre sollozos. ¿Nuestra vida juntos era solo una mentira? Víctor tomó su mano, pero ella se apartó. No, Evelyn, lo que tenemos es real. Pero cometí un terrible error antes de conocerte y ahora tengo que intentar arreglarlo. Cuando dejó la casa de su familia, Víctor sintió como si se estuviera alejando de una vida y dirigiéndose hacia otra. Las consecuencias de su decisión ya estaban comenzando a desarrollarse, y sabía que habría más por venir. Al día siguiente, Víctor se acercó a Marcus a través de su bufete de abogados y solicitó una reunión, no en su oficina esta vez,
sino en un pequeño café cerca del apartamento de Marcus. Para su sorpresa, Marcus estuvo de acuerdo. Cuando Víctor llegó al café, encontró a Marcus ya allí, con una postura tensa y una expresión cautelosa. Víctor se sentó, su corazón latiendo con fuerza. Gracias por conocerme, comenzó. He leído la carta de tu madre y quiero intentar arreglar las cosas. Sé que nunca podré compensar los últimos 24 años, pero si estás dispuesto, me gustaría ser parte de tu vida en el futuro. Marcus lo estudió por un largo momento antes de hablar. ¿Por qué ahora? ¿Es culpa o solo quieres calmar tu conciencia? Víctor se estremeció. Se trata de ti, no de mí. Mereces conocer a tu padre, tener una relación con él si lo deseas. Y egoístamente, quiero conocer a mi hijo, continuó. Explicando los pasos que había tomado, su anuncio a la junta, su confesión a su familia, Marcus escuchó, y su expresión se suavizó ligeramente cuando se dio cuenta de la magnitud de lo que Víctor estaba arriesgando. No estoy pidiendo perdón, concluyó Víctor, solo estoy pidiendo una oportunidad. Marcus estuvo en silencio durante mucho tiempo, finalmente, habló. No puedo prometer nada, pero estoy dispuesto a intentarlo. Fue una pequeña victoria, pero para Víctor se sintió monumental. Cuando se separaron, con planes de volverse a encontrar la semana siguiente, Víctor sintió un rayo de esperanza. Pero las consecuencias de su decisión fueron rápidas y de largo alcance. Al día siguiente, la historia apareció en la prensa. El director ejecutivo de Coldwell Industries reconoce tener un hijo secreto, gritaban los titulares. Las acciones de la compañía sufrieron un golpe inmediato. El teléfono de Víctor sonó incansablemente con llamadas de accionistas, socios comerciales y periodistas. Su equipo de relaciones públicas trabajó las 24 horas para manejar la situación. La crisis comenzó. Evelyn se fue a la casa de su hermana, llevándose a sus hijos con ella. En la oficina, Víctor pudo sentir el cambio en cómo la gente lo miraba. Algunos evitaban el contacto visual, mientras otros lo observaban con abierta curiosidad o juicio. Escuchaba susurros en los pasillos y veía las miradas de reojo en las reuniones. Pero en medio del caos y la reacción, Víctor sintió una sensación de paz que no había experimentado en años. Ya no huía de su pasado, lo estaba enfrentando de frente, aceptando las consecuencias de sus acciones y tratando de construir una relación con el hijo que había negado durante tanto tiempo. Mientras estaba sentado en su oficina, viendo el frenesí mediático desarrollarse en la televisión, Víctor se dio cuenta de que esta decisión, por difícil que fuera, era la primera cosa verdaderamente desinteresada que había hecho en décadas. Lo que viniera después lo enfrentaría sabiendo que finalmente estaba haciendo lo correcto. Mientras Víctor Calpel lidiaba con las consecuencias de su decisión, una historia secundaria comenzó a desarrollarse, centrada en su hijo Marcus Johnson. El joven abogado se vio de repente en un centro de atención que nunca pidió. Su vida cuidadosamente estructurada se puso patas arriba por la revelación de su verdadera ascendencia. En Sullivan y Cramwell, los compañeros de Marcus lo miraban de manera diferente. Algunos eran abiertamente curiosos, lanzándole preguntas sobre su nuevo padre, mientras que otros eran más sutiles, susurrando a sus espaldas. Los socios principales, sintiendo una potencial mina de oro en términos de relaciones públicas, comenzaron a considerar cómo podrían aprovechar la conexión de Marcus con el Imperio Calpel. Una tarde, mientras Marcus se preparaba para una reunión crucial, su supervisor, James Hawthorne, lo llamó a su oficina. Hawthorne comenzó, su tono cuidadosamente neutral. A la luz de los recientes acontecimientos, creemos que podría ser beneficioso para usted tomar el liderazgo en la cuenta de Coldwell Industries. Marcus sintió una oleada de ira. Con todo respeto, señor, preferiría no hacerlo. Me asignaron el caso Thompson y me gustaría verlo hasta el final. La expresión de Hawthorne se endureció. Esto no es una solicitud, Marcus. La firma cree que su posición única podría ser invaluable para asegurar a Coldwell Industries como un cliente a largo plazo. Al darse cuenta de que lo estaban utilizando como un peón, Marcus tomó una decisión que cambiaría el curso de su carrera. Lo entiendo, señor. En ese caso, por favor acepte mi renuncia con efecto inmediato. La noticia de la renuncia de Marcus se extendió rápidamente por los círculos legales de Nueva York. Muchos lo vieron como una postura noble contra el nepotismo, mientras que otros lo consideraron un movimiento tonto para su carrera. Para Marcus, era un paso necesario para mantener su integridad. Mientras tanto, Evelyn Calpel estaba lidiando con sus propias consecuencias después de la revelación de Víctor. En el Country Club,
donde había sido la reina durante años. Ahora se encontraba siendo el centro de miradas de lástima y chismes no tan sutiles. Sus amigas más cercanas, las mujeres en las que había confiado durante décadas, de repente parecían distantes. Un día, mientras Evelyn salía de su partido de tenis semanal, escuchó a dos mujeres hablando en el vestuario. ¿Te imaginas?, dijo una de ellas. Todos estos años y no tenía idea. Te hace preguntarte qué más ha estado escondiendo Víctor. La otra mujer, con un tono más simpático, respondió, pobre Evelyn. Primero el escándalo y ahora escuché que sus hijos han sido vistos por la ciudad con ese chico Johnson. Toda la fama se está desmoronando. Evelyn congeló su mano en la puerta de su casillero. Su hijo Victor Jr. había estado pasando tiempo con Marcus. Esto era una novedad para ella, pero estaba decidida a enfrentarlo. Decidida a llegar al fondo del asunto, Evelyn decidió confrontar a su hijo. Encontró a Victor Jr. en su habitación empacando una maleta. ¿A dónde vas?, exigió. Victor Jr. miró su expresión, una mezcla de desafío y resignación. Me voy a mudar, mamá. Conseguí un apartamento con Marcus. Evelyn sintió como si el suelo se hubiera derrumbado debajo de ella. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es mi hermano, respondió Victor Jr. Simplemente, y ahora necesita a la familia más que nunca. Mientras Evelyn luchaba por procesar esta información, se dio cuenta de que las consecuencias del pasado de Víctor no solo lo estaban afectando a él, sino que estaban cambiando toda la dinámica de la familia. Al otro lado de la ciudad, Marcus se estaba instalando en su nuevo apartamento, todavía tambaleándose por los cambios en su vida. Un golpe en la puerta reveló a Victor Jr., quien tenía una bolsa de lona en la mano. Hola, hermano, dijo Victor Jr., con una sonrisa tentativa. ¿Hay lugar para uno más? Mientras los dos jóvenes se miraban, se dieron cuenta de que estaban comenzando una nueva etapa juntos. Al comenzar un nuevo capítulo, uno que ninguno de los dos podría haber anticipado, pero que tenía el potencial de crear un vínculo que ambos siempre habían anhelado. Esta trama secundaria sirvió para resaltar las consecuencias a largo plazo de la decisión de Víctor. Mostró cómo la revelación de un secreto enterrado durante tanto tiempo podía crear efectos dominó que afectaban todos los aspectos de múltiples vidas. También preparó el escenario para nuevas alianzas y conflictos, agregando profundidad y complejidad al drama en desarrollo de la familia Caldwell Johnson. En los meses posteriores al reconocimiento público de Marcus por parte de Víctor, las relaciones dentro y alrededor de la familia Caldwell sufrieron transformaciones significativas. Los límites claramente definidos entre los negocios familiares y la sociedad se desdibujaron, creando nuevas conexiones y tensando las existentes. La relación entre Víctor y Marcus, que fue el catalizador de todo el cambio, comenzó de manera torpe. Al principio, sus reuniones semanales en el café se convirtieron en una rutina fija en la vida de ambos. Al principio, las conversaciones eran forzadas, llenas de largos silencios y con una actitud cautelosa y profesional. Pero con el tiempo, empezaron a encontrar algo en común. Una tarde, mientras discutían sobre un caso complicado en el que Marcus estaba trabajando de manera pro bono, Víctor se sorprendió a sí mismo ofreciendo consejos, no como director ejecutivo, sino como padre. ¿Sabes?, dijo, inclinándose hacia adelante, me enfrenté a una situación similar al principio de mi carrera. La clave es. Mientras hablaba, Víctor se dio cuenta de que era la primera vez que compartía una anécdota personal con Marcus. El joven lo escuchaba atentamente, con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa e interés. Eso realmente me ayuda, admitió Marcus. Gracias. Fue un pequeño momento, pero marcó un cambio en su dinámica. Ya no eran solo dos hombres unidos por la biología y la obligación. Estaban comenzando a convertirse en padre e hijo. Mientras tanto, la relación entre Victor Jr. y Marcus floreció de maneras inesperadas. Al vivir juntos, descubrieron intereses comunes y personalidades que se complementaban. Victor Jr., siempre el más reservado de los niños Caldwell, encontró en Marcus al hermano que nunca supo que quería. Una noche, mientras preparaban la cena en su apartamento compartido, Victor Jr. tocó un tema que había estado evitando. ¿Sabes?, dijo, cortando verduras con cuidado, solía resentirme con la idea de ti. Quiero decir, cuando papá nos habló de ti, estaba tan enojado. Marcus hizo una pausa, con la cuchara de madera flotando sobre la olla que estaba revolviendo. ¿Y ahora, qué?, sonrió Victor Jr. Ahora estoy feliz de que estés aquí. Es como si hubiera encontrado una parte de mí que no sabía que me faltaba.
Los hermanos compartieron una mirada de comprensión, y su vínculo se profundizó en ese momento. Las relaciones de Evelyn, por otro lado, estaban tensas hasta el punto de ruptura. Su matrimonio con Víctor, que alguna vez fue un pilar de estabilidad en su vida, ahora se sentía como arenas movedizas. Cada conversación parecía llevarla de regreso a Marcus, a la traición de Víctor, a la vida que pensaban que tenían, frente a la realidad que ahora enfrentaban. Durante una discusión particularmente acalorada, Evelyn finalmente expresó el miedo que la había estado carcomiendo. «¿Tú, ojalá te hubieras quedado con ella?», preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro, refiriéndose a Amara. La respuesta de Víctor fue inmediata y sincera. «No, Evelyn, te amo. Nuestra vida juntos, nuestros hijos, no es un premio de consolación, es todo para mí». Sus palabras y la sinceridad detrás de ellas marcaron el comienzo de un largo y difícil proceso de reconstrucción de la confianza. Elizabeth, la hija de Víctor y Evelyn, luchó más con la nueva situación. Dinámica familiar. Ella siempre había sido la niña de papá, y la existencia de Marcus amenazaba ese vínculo especial. Su resentimiento se manifestaba en hombros fríos y comentarios cortantes cada vez que Marcus estaba cerca. La tensión llegó a un punto crítico en una cena familiar. La primera vez que todos los Campbell y Marcus estaban en la misma habitación. Cuando Marcus se ofreció a ayudar a Elizabeth con sus solicitudes universitarias, ella arremetió. «No necesito tu ayuda», espetó. «Realmente no eres parte de esta familia, así que deja de intentar actuar como si lo fueras». La mesa quedó en silencio. Marcus, herido pero entendiendo, comenzó a levantarse para irse, pero antes de que pudiera hacerlo, Víctor Jr. habló. «Liz, es suficiente», dijo firmemente. «Marcus es nuestro hermano, te guste o no, y personalmente me alegro de que esté aquí». Elizabeth, conmocionada por la postura generalmente agradable de su hermano, dejó la mesa llorando. Pero el incidente marcó un punto de inflexión en la defensa de Marcus. Víctor Jr. había solidificado su hermandad de una manera que ninguna prueba de ADN podría hacer. A medida que las semanas se convirtieron en meses, las relaciones continuaron evolucionando. Víctor y Marcus encontraron un ritmo cómodo, y sus reuniones se expandieron para incluir discusiones de negocios e incluso el ocasional juego de golf. Víctor Jr. y Marcus no solo se convirtieron en hermanos, sino también en mejores amigos. Su apartamento se volvió un refugio de comprensión en medio del drama familiar. Evelyn, a través de la terapia y conversaciones honestas con Víctor, comenzó a sanar. Incluso dio los primeros pasos tentativos para conocer a Marcus, invitándolo a tomar el té una tarde. Elizabeth, al ver cómo Marcus había enriquecido la vida de su hermano, lentamente comenzó a descongelarse. Aunque aún no eran cercanos, al menos dejó de tratarlo con abierta hostilidad. Estas relaciones en evolución no estaban exentas de desafíos. Todavía había discusiones, malentendidos y momentos de duda, pero con cada día que pasaba, la familia de Retazo se hacía más fuerte, unida por elección tanto como por sangre. Mientras Víctor observaba a su familia expandida interactuar en una barbacoa de fin de semana, sintió una sensación de alegría agridulce. El camino había sido difícil y aún quedaba un largo trecho por recorrer, pero al ver a Marcus y Víctor Jr. riendo juntos, a Evelyn entablando una conversación educada con Marcus, e incluso a Elizabeth esbozando una sonrisa renuente ante una de las bromas de Marcus, supo que estaban en el camino correcto. Las relaciones que se habían fracturado por sus errores pasados se estaban recuperando lentamente, creando algo nuevo y hermoso en el proceso. No era la familia que había imaginado hace todos esos años, pero estaba bien. Pero Víctor estaba empezando a pensar que podría ser incluso mejor. La gala benéfica anual de la industria Campbell siempre había sido el evento social de la temporada, una noche en la que la élite de Nueva York se reunía para ver y ser vistos, mientras aparentemente recaudaban dinero para varias causas. Este año, sin embargo, la atmósfera estaba cargada con una corriente subterránea de tensión y curiosidad. Iba a ser la primera aparición pública de Marcus como hijo de Víctor Campbell. El gran salón de baile del Waldorf Astoria era un mar de vestidos de diseñador y smokines. Susurros y miradas de reojo siguieron a Víctor mientras se abría paso entre la multitud, estrechando manos e intercambiando cortesías. Evelyn estaba a su lado, su sonrisa fija y quebradiza. Cuando Marcus entró, un silencio cayó sobre la habitación. Él cortó una figura sorprendente en el centro del salón. Su smoking perfectamente entallado, su parecido con un Víctor más joven, inconfundible. Víctor Jr.
estaba a su lado, una muestra de solidaridad que no pasó desapercibida para la multitud que observaba. Cuando Víctor subió al podio para dar su discurso anual, podía sentir el peso de cientos de ojos sobre él. Esto era más que una gala de caridad. Ahora era un ajuste de cuentas público. Buenas noches a todos, comenzó, su voz firme a pesar de sus nervios. Gracias a todos por venir esta noche. Antes de comenzar, tengo algo importante que decir. Detuvo su mirada y encontró a Marcus entre la multitud. Sus ojos se encontraron y Víctor sacó fuerzas de la tranquila dignidad que vio allí. Muchos de ustedes han escuchado los rumores, leído los titulares. Esta noche quiero dejar las cosas claras. Hace 24 años cometí un terrible error. Le di la espalda a alguien que me necesitaba, por responsabilidades que debería haber enfrentado. No puedo cambiar el pasado, pero puedo reconocerlo e intentar hacerlo mejor. Un murmullo recorrió la multitud. Víctor continuó, su voz se hizo más fuerte. Marcus Johnson es mi hijo. Puede que no haya estado allí durante los primeros 24 años de su vida, pero estoy aquí ahora y estoy orgulloso de llamarlo mi hijo. La sala estalló en una mezcla de jadeos, aplausos y susurros furiosos. Víctor levantó una mano, silenciando a la multitud. Sé que esta noticia ha sido un shock para muchos de ustedes. Ha sido un viaje difícil para mi familia, para Marcus y para mí, pero esta noche no se trata de escándalos o chismes. Se trata de familia, sobre segundas oportunidades y sobre hacer lo correcto, sin importar qué tan tarde. Hizo un gesto para que Marcus se uniera a él en el escenario. Después de un momento de vacilación, Marcus se abrió paso hacia adelante, con Víctor Jr. cerca de él. Cuando Marcus llegó al podio, Víctor hizo algo que sorprendió a todos en la sala, incluido el propio Marcus. Abrazó a su hijo allí mismo, frente a la élite de Nueva York. Me gustaría que todos conocieran a mi hijo, Marcus Johnson, dijo Víctor, con la voz cargada de emoción. Es un joven abogado brillante, un hombre íntegro y alguien a quien apenas estoy empezando a tener el privilegio de conocer. Marcus, bienvenido a la familia. La sala quedó en silencio por un momento y luego estalló en aplausos. No fue universal. Aún había muchas miradas de desaprobación y críticas susurradas, pero era genuino y sincero. Para muchos, cuando Víctor, Marcus y Víctor Jr. estuvieron juntos en ese escenario, Evelyn sintió que algo cambiaba dentro de ella. Al ver a su esposo abrazar públicamente su pasado y a su hijo, tomó una decisión en una fracción de segundo. Caminó hacia el escenario y se unió a ellos, tomando la mano de Marcus en una muestra de aceptación. Elizabeth, mirando desde la multitud, sintió lágrimas picar sus ojos. En ese momento, al ver a su familia unida a pesar de todo, se dio cuenta de que su ira y resentimiento solo la estaban lastimando a ella misma. Se dirigió al escenario también, completando la imagen familiar, la imagen de la familia Calpel. Víctor, Evelyn, Víctor Jr., Elizabeth y Marcus, parados juntos en ese escenario, se convirtió en el momento decisivo de la noche. Fue una declaración pública de aceptación, un nuevo comienzo para una familia que había sido fracturada por secretos y mentiras. Mientras la gala continuaba a su alrededor, la familia Calpel se mantuvo unida, enfrentando su nueva realidad juntos. El camino por delante no sería fácil, pero en ese momento, eran más fuertes que nunca. Este evento culminante marcó un punto de inflexión, no solo para la familia Calpel, sino para todo su círculo social. Fue un momento del que se hablaría durante años. Un ajuste de cuentas público que obligó a todos los presentes a enfrentar sus propios prejuicios y preconceptos. Para Víctor, fue el momento en que realmente se convirtió en padre. Para Marcus, fue una aceptación que nunca se había atrevido a esperar. Y para el resto de la familia Calpel, fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde los secretos fueron reemplazados por honestidad y donde el verdadero significado de la familia se redefinió. A raíz de la gala benéfica, la familia Calpel se encontró navegando por un nuevo panorama, tanto personal como profesionalmente. El reconocimiento público de Marcus había abierto una caja de Pandora de reacciones que iban desde el apoyo hasta la hostilidad absoluta. El proceso de resolución de estos conflictos se convirtió en un delicado acto de equilibrio que puso a prueba la nueva unidad de la familia. Uno de los primeros desafíos importantes vino desde dentro de Coldwell Industries, un grupo de miembros conservadores de la Junta, liderados por el influyente Harold Wedmore, convocó una reunión de emergencia. Se convocó una reunión para discutir la posición de Víctor como CEO. Este escándalo ha empañado la reputación de la empresa, argumentó Whitmore, su rostro sonrojado de indignación. Los accionistas están nerviosos.
Debemos considerar un nuevo liderazgo. Víctor, que antes habría respondido con ira y amenazas, adoptó un enfoque diferente. Escuchó con calma las preocupaciones y luego habló. Caballeros, comenzó, entiendo sus preocupaciones, pero déjenme preguntarles, ¿este no es el tipo de líder que puede reconocer sus errores y esforzarse por enmendarlos? Exactamente lo que esta empresa necesita. Siempre nos hemos enorgullecido de nuestra integridad. Demostremos al mundo que lo decimos en serio. Marcus, que había sido invitado a la reunión como muestra de transparencia, agregó su perspectiva como alguien que estaba en el lado receptor de las acciones pasadas del señor Caldwell. Puedo dar fe de la autenticidad de sus esfuerzos por hacer las cosas bien. ¿No ese es el tipo de liderazgo ético que queremos mostrar? Los miembros de la junta intercambiaron miradas, sorprendidos por Marcus. Su elocuencia y aplomo, después de un acalorado debate, hicieron que votaran para retener a Víctor como CEO, con la advertencia de que se formaría un comité especial para monitorear la imagen pública de la empresa. Mientras el conflicto profesional mostraba signos de resolución, los conflictos personales seguían ardiendo. Evelyn, a pesar de su demostración pública de apoyo en la gala, luchaba con sentimientos de traición e inseguridad. Una noche, se enfrentó a Víctor en su dormitorio. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti?, exigió, con lágrimas en los ojos. Cada vez que miro a Marcus, recuerdo tu infidelidad. Víctor se dio cuenta de que simplemente decir lo siento no era suficiente. Sugirió que asistieran a terapia. Fue una experiencia humillante para un hombre que siempre se había enorgullecido de su autosuficiencia, pero resultó ser un paso crucial en la reconstrucción de su relación. Durante una sesión particularmente intensa, Evelyn finalmente vocalizó su miedo más profundo. Siento que estoy compitiendo con un fantasma, admitió. El camino no tomado. ¿Soy solo el premio de consolación? Víctor tomó sus manos entre las suyas, con los ojos llenos de sinceridad. Evelyn, eres el amor de mi vida. Lo que pasó con Amara fue un error del que me arrepiento profundamente, pero ustedes son mis niños, son la vida que elegí. Esa es mi elección todos los días. No eres un premio de consolación, eres el gran premio. Estas palabras, junto con los esfuerzos constantes de Víctor para reconstruir la confianza, lentamente comenzaron a sanar la grieta entre ellos. Evelyn comenzó a ver a Marcus no como una amenaza para su matrimonio, sino como una extensión de la familia que había construido con Víctor. Mientras tanto, Elizabeth estaba lidiando con sus propios sentimientos conflictivos sobre Marcus. Su hostilidad inicial había dado paso a una mezcla confusa de curiosidad y resentimiento. Víctor Jr., notando la lucha interna de su hermana, decidió intervenir. Una tarde, invitó a Elizabeth a unirse a él y a Marcus para tomar un café. Ella, de mala gana, aceptó. Mientras se sentaban en el cozy café, un silencio incómodo cayó sobre ellos. La mesa estaba en silencio. Víctor Jr. finalmente habló. Sé que esto es raro para ti, es raro para todos nosotros, pero Marcus es nuestro hermano y no se va a ir a ningún lado. ¿Puedes al menos intentar conocerlo? Elizabeth miró a Marcus. Realmente lo miró por primera vez. Vio la incomodidad en sus ojos, la forma en que nerviosamente jugaba con su taza de café. En ese momento, se dio cuenta de que esta situación era tan difícil para él como para ella. Lo siento, dijo suavemente, he sido injusta contigo, Marcus. Esto no es tu culpa. Marcus le dio una sonrisa tímida. Gracias, Elizabeth. Sé que no puedo reemplazar la relación que tienes con Víctor Jr., y no quiero, pero si estás abierta a ello, me gustaría la oportunidad de ser tu hermano también. Esta conversación marcó el comienzo de un intento cauteloso pero genuino de construir una relación de hermanos. Entre Elizabeth y Marcus, en el frente comercial, Víctor enfrentó otro desafío cuando un cliente importante amenazó con retirar su contrato, citando preocupaciones sobre la estabilidad de la empresa debido al escándalo reciente. Víctor decidió arriesgarse e incluir a Marcus en las negociaciones. La experiencia legal y la perspectiva fresca de Marcus resultaron ser muy valiosas. Propuso una reestructuración del contrato que resolvía las preocupaciones del cliente y, al mismo tiempo, beneficiaba a Caldwell Industries. El cliente quedó impresionado no solo por la solución, sino también por la solidez de la evidencia de que la familia Caldwell estaba trabajando unida. Cuando salieron de la reunión, el contrato se renovó y se expandió. Víctor sintió una gran satisfacción y le dijo a Marcus, estuviste brillante ahí, sabes que hay un lugar para ti en Caldwell Industries si lo deseas. Marcus se quedó en silencio, pensándolo por un momento. Gracias.
dijo finalmente, pero creo que necesito hacer mi propio camino, al menos por ahora. Sin embargo, aprecio mucho la oferta. Víctor asintió, respetando la decisión de su hijo. La oferta sigue en pie cuando estés listo. Este intercambio destacó el creciente respeto entre padre e hijo y su capacidad para mantener límites, incluso mientras se acercaban más. El proceso de resolución de conflictos no solo involucró a la familia inmediata. Víctor y Marcus decidieron establecer una fundación en nombre de Amara, dedicada a apoyar a las madres solteras y promover la educación para jóvenes desfavorecidos. Este acto cumplió varios propósitos, honró la memoria de Amara, le dio a Marcus una conexión con el legado de su madre y permitió que la familia Calvel canalizara sus errores pasados en acciones positivas. El evento de lanzamiento de la fundación se convirtió en una plataforma para que Víctor hablara públicamente sobre los errores de su pasado y su compromiso de corregirlos. Su discurso honesto y sincero se volvió viral, generando conversaciones sobre responsabilidad corporativa, segundas oportunidades y la definición cambiante de familia. No puedo cambiar el pasado, dijo Víctor. Su voz se escuchó en el silencioso auditorio, pero puedo aprender de él. Puedo hacerlo mejor y puedo usar los recursos a mi disposición para asegurarme de que otros no enfrenten las mismas dificultades que Amara. Mientras hablaba, Víctor vio a Evelyn en la audiencia, asintiendo alentadoramente. Marcus estaba a su lado en el escenario, simbolizando el puente que estaban construyendo entre el pasado y el presente. El camino hacia la resolución no fue fácil. Hubo obstáculos, discusiones y momentos de duda, pero con cada conflicto enfrentado y resuelto, los lazos dentro de la familia Calvel se fueron fortaleciendo. Estaban aprendiendo a comunicarse más abiertamente para enfrentar los problemas juntos, en lugar de dejar que se pudrieran, al abordar cada conflicto de frente, ya fuera que los miembros de la junta cuestionaran el liderazgo de Víctor, Evelyn luchara con la confianza, el resentimiento de Elizabeth o las críticas de la sociedad en general. Los Caldwell estaban forjando, lenta pero seguramente, una nueva dinámica familiar. No era perfecta, pero era real, construida sobre honestidad, esfuerzo y un compromiso compartido para hacer que las cosas funcionaran. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Víctor se dio cuenta de que el proceso de resolver estos conflictos no solo había salvado a su familia y su compañía, sino que también había llevado a un crecimiento personal que nunca hubiera creído posible. El hombre que una vez había huido de sus responsabilidades ahora las enfrentaba de frente, y al hacerlo, se estaba convirtiendo en un mejor padre, esposo y líder. Los conflictos no habían terminado, siempre habría nuevos desafíos que enfrentar, pero ahora, la familia Calvel los enfrentaba junta, más fuerte por haber resistido la tormenta. El primer aniversario del reingreso de Marcus en la vida de Víctor marcó un punto de inflexión significativo. Para la familia Calvel, cuando se reunieron para una cena privada en la casa de Víctor y Evelyn, el estado de ánimo era reflexivo. El año pasado había sido una montaña rusa de emociones, conflictos y resoluciones. Ahora, parados al borde de un nuevo capítulo, se encontraron en una encrucijada. Víctor, con su cabello un poco más gris pero sus ojos brillantes con propósito, levantó su copa para brindar por la familia. Dijo, "A second chances and new beginnings". Mientras chocaban sus copas, había una sensación de pasar página, de una nueva dirección que se desarrollaba ante ellos. Los conflictos del año pasado, aunque no se habían olvidado, se habían resuelto en gran medida. Ahora la pregunta era, ¿a dónde vamos desde aquí? Fue Marcus quien primero articuló el cambio que todos sentían. Ya sabes, dijo, dejando su copa, durante el año pasado hemos estado reaccionando a la revelación, al escrutinio público, a nuestras propias emociones. Tal vez es hora de que comencemos a dar forma proactiva a nuestro futuro como familia. Sus palabras resonaron en todos los que estaban en la mesa. Habían pasado tanto tiempo lidiando con las consecuencias del pasado que no habían considerado completamente las posibilidades del futuro. Inspirados por la perspectiva de Marcus, comenzaron a discutir sus visiones para el futuro, tanto individualmente como familia. Víctor habló de su deseo de utilizar Caldwell Industries como una fuerza para un cambio positivo en la comunidad. Evelyn compartió sus planes de involucrarse más en la Fundación Amara Johnson. Víctor Jr. y Elizabeth, energizados por su familia expandida, hablaron sobre nuevas direcciones profesionales que estaban considerando. A medida que fluía la conversación, un nuevo sentido de propósito comenzó a cristalizarse. Los Calvel ya no eran solo una familia unida por las circunstancias, eran una unidad con el potencial de hacer una diferencia real en el mundo. ¿Qué pasaría si
Víctor propusiera con sus ojos iluminados de emoción. ¿Alineamos todos nuestros esfuerzos? CalPel Industries, la base, nuestras búsquedas individuales, todos trabajando hacia un objetivo común, crear un cambio positivo. La idea se apoderó de ella y provocó una lluvia de ideas que duró hasta altas horas de la noche. Cuando terminó la cena y se estableció la nueva dirección, los Caldwell usarían su influencia, recursos y talentos individuales para abordar cuestiones de desigualdad, educación y responsabilidad corporativa. Esta nueva dirección no se trataba solo de imagen pública o de enmendar los errores. Se trataba de tomar las lecciones aprendidas de su viaje personal y aplicarlas a mayor escala. Se trataba de convertir la historia de reconciliación y crecimiento de su familia en una fuerza para el bien en el mundo. Cuando dijeron buenas noches, había una sensación palpable de anticipación en el aire. El año pasado había sido sobre sanar y unirse, el próximo sería sobre avanzar, no como individuos, sino como una familia unida con una misión. Víctor, el último en irse, se paró en la puerta de su casa mirando a su familia ampliada partir. Sintió un profundo sentido de gratitud y propósito. El hombre que una vez había huido de sus responsabilidades ahora las estaba abrazando por completo, listo para guiar a su familia hacia un futuro brillante y posible. Se había alcanzado el punto de inflexión. La nueva dirección se había establecido. La familia Calpel estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su historia juntos. Cuando la familia Calpel se embarcó en su nueva dirección, cada miembro se encontró reflexionando sobre su crecimiento personal durante el año pasado. El viaje los había cambiado a todos de manera sutil y profunda. Víctor, una vez enfocado únicamente en el éxito empresarial y en mantener las apariencias, había experimentado quizás la transformación más dramática. Mientras estaba sentado en su oficina tarde una noche, su mirada se posó en una foto enmarcada de toda la familia tomada en la reciente cena de aniversario. Se maravilló de las sonrisas genuinas, de la sensación de unidad que irradiaba de la imagen. Pasé tantos años huyendo de mis errores, reflexionó para sí mismo. Ahora enfrentarlos de frente me ha dado más de lo que jamás podría haber imaginado. Pensó en el hombre que solía ser, motivado, sí, pero también egoísta y temeroso de la vulnerabilidad. Ahora encontraba fuerza y apertura al admitir sus faltas y trabajar para ser mejor. Su relación con Marcus le había enseñado el verdadero significado de la paternidad. Más allá de simplemente proveer financieramente, estaba aprendiendo a escuchar, apoyar, estar presente de maneras que nunca antes había hecho. El crecimiento de Evelyn fue igualmente significativo. Ella había pasado de un lugar de dolor y resentimiento a uno de aceptación. Con un propósito renovado, su trabajo con la Fundación Amara Johnson le había abierto los ojos a luchas que nunca antes había considerado. Una tarde, mientras se preparaba para un evento de la fundación, se vio a sí misma en el espejo. La mujer que la miraba parecía diferente, más fuerte, más segura. Ya no soy solo la esposa de Victor Caldwell, se dio cuenta, soy mi propia persona, haciendo una diferencia por derecho propio. Marcus, que había entrado en la situación con ira y un deseo de reconocimiento, se encontró en un viaje de perdón y autodescubrimiento. Había ganado una familia, sí, pero más que eso, había ganado una nueva comprensión de sí mismo. Durante un momento tranquilo en el trabajo, Marcus reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Hace un año pensé que confrontar a Víctor me traería un cierre, pensó. En cambio, abrió un capítulo completamente nuevo de mi vida. Se dio cuenta de que perdonar a Víctor no había sido sobre excusar acciones pasadas, sino sobre liberarse para seguir adelante. Al conocer a su padre, también había llegado a comprenderse mejor a sí mismo, su impulso, su ambición, incluso algunos de sus defectos. Víctor Jr. y Elizabeth también habían crecido de maneras inesperadas. Víctor Jr., siempre el pacificador, había encontrado su voz defendiendo a Marcus. Le había mostrado el poder de hablar por lo que creía. Elizabeth había aprendido a mirar más allá de su propio dolor para extender empatía a los demás, incluso a aquellos que inadvertidamente le habían causado dolor. Una noche, cuando los hermanos estaban cenando juntos, una nueva tradición que habían comenzado, Elizabeth levantó su copa. Por el crecimiento, dijo, y por la familia en la que nos hemos convertido, no solo en la familia en la que nacimos. Los demás hicieron eco de su brindis, cada uno sintiendo el peso de las palabras. Todos habían crecido individualmente y juntos. Los desafíos que habían enfrentado los habían forjado en una unidad más fuerte y compasiva. Mientras continuaban su comida, compartiendo historias y planes para el futuro, había una sensación de gratitud en el aire.
Gratitud por el viaje difícil, tal como había sido, y gratitud por los vínculos que se habían formado, forjado y fortalecido. Gratitud por el crecimiento que los había llevado hasta este punto. La historia de la familia Campbell estaba lejos de terminar. Habría más desafíos que enfrentar, más crecimiento que experimentar. Pero mientras estaban sentados allí disfrutando de la compañía del otro, sabían que estaban en el camino correcto. Habían aprendido a enfrentar su pasado, a ser honestos acerca de sus sentimientos y a apoyarse mutuamente en los buenos y malos momentos. Su crecimiento, tanto individual como colectivo, había transformado una tragedia potencial en una historia de redención, perdón y el poder perdurable de la familia. Mientras miraban hacia el futuro, lo hicieron no como individuos separados, sino como un frente unido, listos para enfrentar lo que viniera después, juntos. Mientras el sol se ponía en otro día en la ciudad de Nueva York, Dr. Caldwell estaba de pie en la ventana de su oficina, mirando el horizonte. La vista era la misma que había sido durante años, pero Víctor la veía con nuevos ojos. Los edificios brillantes ya no eran solo símbolos de su éxito comercial, sino recordatorios de las vidas tocadas por la nueva misión de su familia. Pensó en el viaje del año pasado, desde el momento en que Márquez entró a su oficina hasta la cena familiar donde habían trazado su nuevo rumbo. Había sido un camino lleno de dolor, confrontación y verdades difíciles, pero también había sido un viaje de crecimiento, perdón y redención, el tema que lo había atravesado. Toda su historia resonó en la mente de Víctor. Nunca es demasiado tarde para enfrentar tu pasado, para enmendar y cambiar tu futuro. Su familia había sido fracturada por secretos y errores, pero a través de la honestidad, el esfuerzo y el amor, habían forjado algo nuevo y hermoso. Como si fuera de dos, alguien llamó a su puerta. Marcus entró, seguido de Evelyn, Víctor Jr. y Elizabeth. Estaban allí para discutir la última iniciativa de su fundación, pero cuando Víctor vio sus rostros sonrientes, unidos con un propósito, sintió una oleada de emoción. «¿Sabes?», dijo, su voz cargada de sentimiento. «Hace un año pensé que mi vida había terminado, pero en realidad solo estaba comenzando». Los demás asintieron con la cabeza, entendiendo que todos habían sido transformados por esta experiencia, que todos habían encontrado un nuevo propósito y fuerza. Se reunieron alrededor del escritorio de Víctor, listos para continuar su trabajo y hacer una diferencia en el mundo. El mensaje fue claro: nunca es demasiado tarde para corregir un error, para reconstruir lo que está roto, para convertirse en la persona que se estaba destinado a ser. La familia Campbell se mantenía como prueba viviente de que con coraje, compasión y compromiso, incluso las heridas más profundas podían sanar y los vínculos más improbables podían formarse. Su historia había comenzado con un momento de debilidad y miedo. Se convirtieron en un testimonio del poder de enfrentar los propios errores y elegir hacerlo mejor. Mientras miraban hacia el futuro, lo hicieron no como individuos agobiados por el pasado, sino como una familia unida por el amor, fortalecida por la adversidad y comprometida a generar un impacto positivo en el mundo. El viaje de la familia Campbell estaba lejos de terminar, pero enfrentaron el camino por delante con esperanza, determinación y el conocimiento firme de que juntos podían superar cualquier cosa. Su historia se había convertido en algo más que una redención personal. Era un faro de esperanza para otros, un ejemplo vivo del poder transformador de la honestidad, el perdón y las segundas oportunidades.